Vamos a ir viendo el tema de las oxisales. Haremos pues, un día o dos de esto para repasar, pero lo que tenéis que hacer es estudiar esto. Ya os subí la hoja de ejercicios, ¿verdad? La tenéis en Classroom. La hoja de ejercicio la tenéis en Classroom para poder practicar. Pues yo os recomiendo fervientemente que hagáis esa hoja de ejercicios, ¿eh? Os lo recomiendo fervientemente. Decíamos, aunque parezca gracioso, lo de mientras el oso toca el pito, Perico toca el silbato, ¿vale? Cuando voy a formular una sal, si la sal viene de un ácido cuya terminación es oso, la sal se nombra como hito. De nitroso, nitrito. De sulfuroso, sulfito. De cloroso, clorito. De bromoso, bromito. De yodoso, yodito. ¿Vale? Y si el ácido termina en ico, sulfúrico, clórico, yódico, pues entonces la sal se termina en ato. Esa terminación ato la tenemos más conocida, más asimilada, porque en la nomenclatura tradicional, de composición siempre termina en ato. Siempre. ¿Vale? De nítrico nitrato, de sulfúrico sulfato, de perclórico perclorato, ¿vale? Y el anión que se forma se combina con un metal, con las reglas que siempre hacemos cuando combinamos dos elementos o dos unidades. Intercambio los números de oxidación. El número de oxidación del anión es igual al número de hidrógenos que le he quitado al ácido para obtener el anión. Y el número de oxidación del metal, pues dependiendo del metal, será o siempre el mismo o podrá ser distintos números de oxidación. A la hora de nombrar, si utilizo la nomenclatura tradicional, voy a utilizar esta regla de mientras el oso toca el pito, Perico toca el silbato, y voy a nombrar la sal partiendo del nombre del ácido del que proviene. Haciendo este cambio de terminación, evidentemente le quito la palabra ácido porque ya no es un ácido, es una sal. Entonces diré sulfato, nitrato, fosfato, ¿vale? Y luego indico el nombre del metal e indico entre paréntesis el número de oxidación con el que está actuando el metal. Nitrato de hierro, 3. Nitrato de aluminio, nada, porque el aluminio solo tiene un número de oxidación. Nada más, ¿vale? Si utilizo la nomenclatura de composición, lo que hago es leer la fórmula, teniendo en cuenta que el subíndice de algo que está entre paréntesis ya no se lee como di, tri, tetra, sino que va a ser bis, tris, tetraquis, pentaquis, hexaquis, ¿vale? No son muchos los casos posibles, pero bueno, los tengo que tener en cuenta. ¿Vale? Dicho esto, pues lo único que nos queda por hacer... sí, os voy a mencionar aquí, que yo creo que no os lo he mencionado todavía, un caso particular. Un caso particular. Ion amonio. El ion amonio es un caso particular. El ion amonio es este. NH4 más. Este es el ion amonio. Proviene del amoníaco. El amoníaco es NH3 y al amoníaco le añado un hidrógeno, tengo el NH4 más. Este ion amonio, a todos los efectos de formulación, actúa como si fuese un metal, con número de oxidación 1. Es decir, se puede combinar con un no metal, por ejemplo, y esto sería cloruro de amonio. Y se llama amonio, o sea, no hay otro nombre. Como en este caso el subíndice que le corresponde es un 1, no pongo los paréntesis. Si le correspondiera un subíndice distinto, por ejemplo, este, NH4,2S, esto sería sulfuro de amonio a secas, porque como el amonio solo tiene un número de oxidación, no tengo que indicarlo entre paréntesis para nada, o con nomenclatura de composición, sería sulfuro de amonio, o sea, sería lo mismo. No, sulfuro, perdón, de diamonio. De diamonio. Sulfuro de diamonio, ¿vale? Se puede combinar con un no metal, puede formar un hidróxido. Es el hidróxido de amonio. Puede combinarse con un oxoácido formando una oxisal. Por ejemplo,
que sería el sulfato de amonio, o tetraóxido sulfato de diamonio. Tetraóxido sulfato de diamonio. Es decir, a efectos de formulación se comporta como si fuese un metal. Siempre que vea NH4, siempre va junto, además, nunca va separado. Puede ser con paréntesis o sin paréntesis, según que tenga que ponerle subíndice o no a la combinación. Y siempre se llama amonio. Hay gente que le echa mucha imaginación y dice cloruro de tetrahidruro nitrógeno. No, cloruro de amonio. ¿Vale? Es un caso particular. Pero bueno, pues relativamente frecuente. Pues dicho esto, voy a coger los ejercicios de formulación que os había puesto, la hoja de ejercicios de formulación, aquí, yo creo que está aquí, que es esta, ejercicios de termoquímica, ejercicios de formulación inorgánica. Silencio, por favor. Y vamos a ir haciendo, ¿vale? Vamos a ir haciendo. Aquí. Digamos usted. Así. Bueno, a ver, esto lo he copiado. Hago así, un segundo. Control V. Dígame usted. Voy ahora mismo, un segundito. Lo vamos a rentable, profesor. Hay que hacer eso, ¿no? Hay que hacer eso. Pero rentable. Bueno, lo vamos a ir haciendo. ¿Escrito? A ver. Chimpún. Primero, ¿esto qué es? Óxido de potasio. Con nomenclatura de composición, óxido de dipotasio. ¿Cómo sería con nomenclatura de número de oxidación? ¿Cuál es el número de oxidación o los números de oxidación del potasio? Tenéis un problema. Tenéis un problema. El número de oxidación del potasio es 1. Y como solo tiene 1, esto se puede llamar a secas óxido de potasio. Se puede llamar así a secas. ¿Vale? Segundo.
Óxido de cobalto. ¿Cómo sería con nomenclatura de número de oxidación? ¿Cuál es el número de oxidación del cobalto en ese compuesto? No sé, el número 2. El cobalto tiene el número de oxidación 2 y 3. Y en este caso, el número de oxidación es 2. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Pues porque el oxígeno sé que es menos 2. Para que esto sume 0, este tiene que ser más 2. Más 2 entre 1, 2. Pero en el examen tenemos que poner las dos formas. A ver, cuando yo te ponga en el examen esto, si fórmulas para que tú pongas el nombre, puedes utilizar la que te dé la gana. Pero también va a haber una parte del examen que van a ser nombres y vas a tener que poner la fórmula. Y yo voy a utilizar indistintamente una u otra, pero sin avisar. Por eso digo que tenéis un problema. Porque si yo te digo sin avisar, te digo óxido de cesio. O te digo sin avisar óxido de estroncio. ¡Hala! ¿Cuál es uno y cuál es otro? Entonces, si no sabéis los números de oxidación, tenéis un problema. Si no sabéis los números de oxidación, tenéis un problema. No, hombre, de los que vienen en los apuntes que os pasé. No, yo sí los tengo, pero no. Bueno, pero todavía no los habéis abierto. Tenéis un problema. Tenéis un problema porque además, os dije ya que hemos acordado en el departamento para intentar recuperar un poco el tiempo que llevamos perdido, que vamos con el retraso con respecto al programa, que vamos a hacer un tema único de formulación de química orgánica y orgánica. Y la parte de química inorgánica son 6 puntos. Inorgánica, 6 puntos. Y la parte de orgánica, 4. ¿Eh? La tabla de números de oxidación, más al principio. Si es de las primeras tablas que viene, esa. Si tú miras en esa tabla el número de oxidación del potasio, ¿cuál es? El de potasio, 2 y 4. ¿Cómo que 2? O sea, 1. Ah. Y además, ¿tiene más de 1 o tiene solo 1? Tiene más de 1. No. El potasio solo tiene más 1. Ya está, no tiene más. Porque no, pero solo tiene un número de oxidación. Mira, sin embargo, el hierro en esa tabla. ¿Qué números de oxidación tiene el hierro? 2 y 3. Luego tiene 2 números de oxidación, tiene más de 1. El potasio solo tiene 1. Bueno, pues eso necesitáis saberlo para poder discernir si yo estoy utilizando un tipo de nomenclatura u otra. A la hora de nombrar, no necesitas nada. Pero a la hora de formular, sí. Entonces, siguiente. Trióxido de manganeso. ¿Cómo es con nomenclatura de número de oxidación? Óxido de manganeso. Y ahora, ¿qué tengo que poner aquí? No, tampoco. A ver, ¿cuál es la del oxígeno en todos los compuestos menos en los peróxidos? Menos 2 por 3, menos 6 para que sume 0. A esto le corresponde más 6. ¿Qué subíndice tengo aquí? Un 1. Pues 6 entre 1, aquí tengo que poner un 6.
Ahí tengo que poner un 6. Entonces, el problema lo tenéis no ahora, es decir, si yo te pongo esto en un examen y tú me pones trióxido de manganeso, evidentemente yo te lo voy a poner bien. Ahora bien, el problema lo tienes si yo en un examen te pongo los ejemplos que os he puesto antes. Porque si te digo óxido de manganeso 6, pues probablemente también sepáis formularlo, ¿no? Si yo te digo óxido de azufre 4, ¿cómo lo formuláis? Óxido de azufre, azufre, oxígeno. El 2 del oxígeno al azufre, el 4 del azufre al oxígeno y simplifico. Pero aquí te lo estoy diciendo todo. Te estoy dando el número de oxidación. Pero ¿y si resulta que solo tiene 1 y no te lo doy? No entiendo dónde es ahora. A ver. Óxido de estroncio, que os dije antes. ¿Cuál es la fórmula? Puedes pensar que es nomenclatura de composición y decir óxido de estroncio SRO. Sí, pero entonces, ¿eso estaría bien? En este caso sí, porque el número de oxidación del estroncio es 2. Pero ¿y si te digo óxido de francio? Y tú dices, pues esto es nomenclatura de composición. Y haces así y yo te digo mal. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber, o tú tienes que saber, que el francio solo tiene un número de oxidación y es 1. Con lo cual, el óxido de francio es... Y no estoy utilizando nomenclatura de composición, estoy utilizando nomenclatura de número de oxidación, pero como solo tiene un número de oxidación, no lo pongo. Por eso, insisto, a la hora de nombrar no tenéis ningún problema. Creo que la nomenclatura de composición la tenéis bastante asumida todos. A la hora de formular es donde tenéis un problema si no os estudiáis los números de oxidación. Pues no tardéis mucho, ¿eh? No tardéis mucho. Vale, venga, vamos a nombrar alguno más de estos sueltos. ¿Cómo es este? María. Trióxido de fósforo. ¿Fósforo? ¿Dónde veis el fósforo? Estoy aquí. Ah, bueno, vale, es que justo el siguiente era fósforo. Es que me he puesto aquí en esta fila. Claro, da la casualidad que es lo mismo, vale. El de arriba es trióxido de difósforo y el de abajo es trióxido de diboro. Vale, sí, también me he ido yo. Vale, correcto. Este sería trióxido de diboro. Insisto, nombrar así creo que lo tenéis entendido todos. Muy fácil, muy sencillo, no tiene ningún misterio. Este, si lo quisiera nombrar con número de oxidación, sería a secas óxido de boro. ¿Por qué? Porque el boro solo tiene un número de oxidación, que además es 3. Solo tiene 1. Como solo tiene 1, no tengo que ponerlo. Con lo cual, lo pondría así. Insisto, entonces el problema lo tenéis si yo, a la hora de examinaros, os pongo esto, óxido de boro. Porque la mayoría, hoy por hoy, la mayoría pondríais esto. Y yo tendría que hacer esto. Pero no cuesta nada. Nada, 0. En formulación, ojo, mucho cuidado. En formulación, o está perfecta o no cuenta nada. Es así, porque no hay términos medios. Dime, Carla. ¿Te has terminado? No. Sí. Cada
A ver, tú a ver, si esto es un compuesto covalente molecular, si es un cristal covalente, si es un cristal iónico o si es un cristal metálico. Y para eso, ¿qué te basas? Que es cada uno de ellos, ¿no? Y luego, decir, bueno, pues este es el tal tipo de cristal. Y de A, B o C, pues basándote en sus propiedades, para ver si se trata de molecular, ¿no? No. ¿Eso qué es? ¿Está en metal? No tiene material. Sí. Pero a ver, o consigue 5 electrones para completar la capa, o se quita lo que tiene de la capa de debajo. Y ahora no se quiere. Vale. Sí. ¿Dónde estaba? Así. ¿Cómo sé si es uno o si es otro? A ver. Por ejemplo, el oro. ¿El oro qué números de oxidación tiene? Míralo en la tabla, si la tienes ahí. 1 y 3. Aquí tengo un compuesto de oro. ¿Con cuál de ellos está actuando? ¿Con 1 o con 3? Pues entonces, el del oxígeno, me sé, porque salvo en los peróxidos siempre es -2, -2 por 1, -2. Para que esto sume 0, aquí tiene que ser +2. ¿Cuál es el número que hay aquí? 2. Entonces, +2 dividido por 2, 1. El oro está actuando con número de oxidación 1 en ese compuesto. ¿Estos apuntes los has hecho tú? No, eso los ha hecho Elena. Yo he cambiado, los he puesto de horizontal a vertical, pero esto los ha hecho Elena. Los tenía hechos ella basándose en las recomendaciones de la Real Sociedad Española de Química. O sea que esto es lo que entra básicamente todo. ¿Eh? Todo esto es lo que entra básicamente. De la parte de inorgánica, sí. No, y no todo, ¿eh? Y no todo porque ahí están incluidas cosas que no entran. Pero bueno. Vale, pues entonces ya que estamos con él, ¿cómo se nombraría con nomenclatura de composición? Sería óxido de dioro. ¿Y cómo sería con nomenclatura de número de oxidación? Óxido de oro 1. En este caso, el número de oxidación con el que está actuando el oro en ese compuesto es con el número de oxidación 1. ¿Perdona? Esto que pongo al final es el número de oxidación en números romanos. ¿Cuál es el número de oxidación del oro en este compuesto? Insisto. ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno en todos los compuestos, menos en los peróxidos? No, -2. En todos, menos en los peróxidos, es -2. Entonces, ¿cuántos oxígenos hay aquí? 2. Entonces, ahí, 1. Ah, si no lo veía yo. Solo hay uno, evidentemente. 1 por -2, -2. Pues este -2 de aquí. Para que sume 0, ¿qué número tengo que ponerle al oro? +2. ¿Qué subíndice tiene el oro? 2. +2 dividido por 2, 1. Ese es el número de oxidación del oro. En ese compuesto. En este compuesto. El cobre. ¿Qué número de oxidación tiene el cobre?
1 y 2. Cobre está, sí. A ver. Sí que... Primer periodo. Hidrógeno, helio. Segundo periodo. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Tercer periodo. Sodio, magnesio. Debajo del carbono, del boro el aluminio. Después del carbono el silicio, fósforo, azufre, cloro, argón. Tercer periodo, o cuarto periodo, potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, germanio, arsénico, selenio, bromo, criptón. Rubidio, estroncio, itrio, circonio, niobio, molibdeno, tecnecio, rutenio, rodio, paladio, plata, cadmio, indio, estaño, antimonio, teluro, bromo, xenón, cesio, bario, lantano, admio, tántalo, wolframio, renio, opio, iridio, platino, mercurio, plomo, bismuto, astato, radón. Terio, praseodimio, neodimio, prometeo, samario, europeo, gadolinio, terbio, dicrosio, y tulio, iterbio, lutecio. Bueno, pues eso. Esta es la calculadora. Que está en el cuarto periodo, tienes ahí el cromo, potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, así de izquierda a derecha. Bueno, níquel, cobre. Y el cobre tiene números de oxidación 1 y 2. Pero, aunque... Ah, no, esto es carbono, no cobre. Qué bruto que soy. El cobre tiene números de oxidación 1 y 2. Pero, aunque yo no me lo sepa eso, en cualquiera de estos compuestos, lo que sí que puedo saber es con qué número de oxidación está actuando un compuesto en concreto, un elemento en concreto. Porque yo sé que el oxígeno de los óxidos es -2 en todos. Con lo cual, -2 por 3, -6. Esto, para que sume 0, tiene que ser +6. +6 entre 2, el número de oxidación del fósforo en este compuesto es 3. Dime. En el 3. Sabéis que había un tío que decía, por favor, había un tiparraco que decía, si no sé dibujarlo es que no lo entiendo. Se llamaba Albertito Einstein. O sea que, y decía, si no sé dibujarlo es que no lo entiendo. Entonces los dibujos aclaran mucho. ¿Vale? Bueno, a ver, este último, el último, que tengo particular interés en él. ¿Cómo se nombra? Esto de la dibromuro. Dibromuro de... Pentaoxígeno. Ya está, tan sencillo como eso. Dibromuro de pentaoxígeno. Y aquí, chungo lo de hacer la nomenclatura de composición, de número de oxidación, porque sería el óxido de bromo 5. Y fijaos que le he cambiado el orden. Vale, entonces aquí en este caso no vamos a utilizar, o yo no voy a utilizar la nomenclatura de composición. ¿Vale? Para que lo utilicéis. Bueno, estos son algunos compuestos binarios, en este caso óxidos. Algunos de los que vienen en los ejercicios, óxidos. Ya veis que si se trata solo de nombrar, siempre que utilicéis la nomenclatura de composición, es fácil. Vamos a ponerlo un pelín más difícil, buscando, ¿dónde está? Aquí. Buscando otros ejercicios en los que tenga que formular en vez de nombrar. En este caso se trata, están ordenados, y en este caso pues se trata de óxidos, con lo cual ya sabemos que son óxidos, eso es que tenemos ganado. Como sabemos que son óxidos, pues lo tenemos fácil. Ahora vamos a formular los siguientes óxidos. Copiar. Ponemos aquí, ventana nueva, y vamos a formular esto. Trióxido de azufre. Siempre que veáis en una fórmula un prefijo numeral, se trata de nomenclatura de composición.
Con lo cual, pues ya no hay ninguna duda. Trióxido de azufre. 3 oxígenos, 1 azufre. Óxido de cesio. Y aquí es donde tenéis un problema. Con perdón. Bueno, en este caso no. En este caso sí. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. En este caso sí tenéis un problema. ¿Cómo formularíais eso? Óxido de cesio. No, que cómo formularlo, no nombrarlo. El nombre está ya ahí puesto. ¿Cómo lo formularíais? Primero, ¿qué 2 elementos se combinan? Vale, ¿cuál tengo que escribir primero? Vale, cesio. Y ahora pongo oxígeno. Y ahora, ¿tengo que poner algún subíndice? No. ¿Estás segura? A ver, como no hay ningún prefijo numeral, podrías pensar que se trata de nomenclatura de composición y que son 2 unos. Pero si tienes en la cabeza los números de oxidación, sabes que el número de oxidación del cesio es 1. Y por tanto, esto es así. Y además es 1 y es único. Solo tiene el número de oxidación 1. Por eso no lo pongo entre paréntesis. Entonces, por eso digo, tenéis un problema. Gordo. Dióxido de teluro. De nuevo tengo un prefijo. De nuevo tengo un prefijo numeral, con lo cual, dióxido de teluro. Ya está, ¿no? 2 de oxígeno, 1 de teluro. En el momento que me aparezcan prefijos numerales o que me aparezcan números entre paréntesis, no tengo ningún problema. El problema lo tengo cuando no aparece ni lo uno ni lo otro. ¿Vale? Que ahí es donde me tengo que saber los números de oxidación. ¿Esto? No, o sea, polifolio, profesor. Ah, perdón. Uno, dos. Te vendo dos. Te lo vendo gratis. Vendo dinero. Te vendo dos. Yo también lo quiero vender. Bueno, vale. Óxido de paladio 4. Como me están indicando el número de oxidación del paladio, pues es tan sencillo como poner los símbolos. Paladio, oxígeno. El 2 del oxígeno al paladio y el 4 del paladio al oxígeno. ¿Lo puedo simplificar? Sí, lo simplifico. Como me están dando los números de oxidación entre paréntesis, no tengo ningún problema. El siguiente, óxido de mercurio 2. Mercurio, oxígeno, el 2 del oxígeno al mercurio, el 2 del mercurio al oxígeno. ¿Puedo simplificar? Sí, HgO. Óxido de nitrógeno 3. Nitrógeno, oxígeno. El 2 del oxígeno al nitrógeno, el 3 de nitrógeno al oxígeno. ¿Puedo simplificar? No, no me hace falta. Lo dejo como está. Profesor, Dime. cuando tenemos un elemento que se puede simplificar, te ponemos cómo está y luego cómo se la simplificación, ¿me entiendes? A ver, con que me pongas el final, con que me pongas esto, es suficiente. Siempre que no te equivoques. O sea, y si te ponemos las dos cosas, No pasa nada. No, está correcto. Es decir, lo que estaría incorrecto es que lo pongas y no lo simplifiques. Pero si tú lo pones tal cual te lo acabo de escribir yo, es decir, que pongo primero esto y luego lo simplifico, perfecto. Si pones solo el segundo, perfecto, no hay ningún problema. Ahora, si pones solo el primero, ahí está mal porque tenías que haber simplificado. ¿Vale? vale. Venga, óxido de aluminio. Ah, ya tenemos un problema. Porque no tengo ni prefijo numeral ni número entre paréntesis. ¿Cuál es el número de oxidación del aluminio y cuántos números de oxidación tiene? Solo tiene un número de oxidación que es 3. Por tanto, yo sé que este es Al2O3.
y es nomenclatura de número de oxidación. Pero como solo es 1, no me lo pone. Entonces, ¿dónde tenemos los problemas? Pues aquí, en este caso, los problemas están en este. Sí. Los problemas están en este, en este, en este y ya está. En el resto no deberíais tener problema porque de una manera o de otra os están indicando los números de oxidación. Diyoduro de heptaoxígeno. Di-hepta. Y además escribo primero el diyoduro, luego esto es O7 y 2. La fórmula se escribe de derecha a izquierda y se lee de derecha a izquierda. ¿Vale? Óxido de plomo 2. Dime. Para la recuperación del estrés. Mira. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver la segunda. Hombre, no, poquito. Y encima son 4 solo. No, hombre, no. Sí, hombre. Venga, ya. A ver si no me impresionante. O sí. Venga, óxido de plomo 2. Me dicen el número de oxidación del plomo y el del oxígeno, creo que ya os lo sabéis. Oxígeno, plomo, el 2 del oxígeno al plomo, el 2 del plomo al oxígeno y simplifico. ¿Qué está mal? Está mal. ¿Qué está mal? Está mal. Está mal. Porque tiene que haber un 2. El orden. El orden está invertido. El orden está invertido. Vale. Óxido de boro. Ya estamos tocando las narices. El boro no me dan ni prefijos numerales ni me indican el número de oxidación. Ya estamos tocando las narices. ¿Pero cuál es el número de oxidación del boro? ¿No? 2. Tampoco. 3. Y a la tercera. Ya, hombre, si vas así, al final, menos mal que no eran 7. Menos mal que no eran 7, si no. El boro y el aluminio en la tabla periódica están uno encima del otro. Entonces, el número de oxidación del boro también es 3. Es como el aluminio. Entonces, es B2 o 3. ¿Sabéis cómo llaman? Esto es, nombre vulgar se llama antimonita, porque es el trióxido de diantimonio. Nombre vulgar, antimonita. Bueno, pues si alguna vez queréis insultar a un bizco, le llamáis antimonita, porque la fórmula es SB2 o 3. Si queréis insultar a un bizco, ya sabéis. Anda, antimonita. SB2 o 3. Bueno, señores, de verdad, estudien ustedes. Vosotros venís... vosotros sois los impares, vale. El día 8 de enero, que es viernes, y que es el primer día de clase, le toca venir al turno par. Vosotros hasta el 11 de enero no volvéis, pero por contra venís el martes. Vosotros venís el martes 22, la semana que viene. El miércoles no hay clase. Por eso, vosotros venís el martes y vuestros compañeros el martes ya no vienen. Señores, nos vemos. Voy a dejar de grabar y ya nos vemos. Venga, hasta luego.
Adiós.